los 4 capítulos que nos faltan, y como puede ser un poquito largo, la próxima semana que han decretado feriado, vamos a hacer clase, por favor, o virtual o presencial, si es que se puede, pero como parece que no va a haber transporte, ¿no? La haremos virtual para poder terminar con el curso, ¿ok? Listo, entonces en la preparación por estacas ya hicimos la práctica, ¿no? Y lo que define la preparación por estaca es el corte o separación. ¿Por qué lo digo? Porque en los otros métodos de preparación pueden haber situaciones diferentes. Bien, entonces en la preparación por estacas lo más común y lo que hemos hecho han sido estacas de tallo, ¿ok? De diferentes formas de tallo. Hay 2 bandejas del grupo de la mañana que se han secado completamente en lo que ha sido propagación por esquejes. Y eso ha pasado porque el musgo no ha estado totalmente humedecido. Bueno, esto lo digo solamente con paréntesis también. Listo. Entonces, en preparación por estacas, ¿no? Es un método de propagación asexual, ¿no? Pero, ojo, en la propagación por métodos asexuales, al no haber división de cromosomas, al no haber formación de gametos, en este método, ¿no? Todos los descendientes o toda la prole que se obtiene son genotípicamente iguales. En la propagación asexual hablamos de copias idénticas genotípicamente. ¿Pueden haber cambios? Sí, pueden haber cambios, pero todos los cambios son de base fisiológica, no de base genética, ¿ok? Eso quiere decir en la forma, en el tamaño, en el sabor, en el color, y esos son cambios que más bien se aluden al efecto del ambiente, por ejemplo, ¿no? O también inducido por algunos cambios que no son permanentes, como los cambios de las quimeras, ¿ok? Pero eso lo vamos a ir viendo a lo largo de todos los capítulos. Entonces, vamos a hablar de reproducción de individuos iguales genotípicamente al progenitor. Los genes son los mismos, la estructura cromosomática es la misma, no ha habido ningún cambio. Y hablamos de una porción vegetativa, sobre todo esto, separada de la planta madre, ¿ok? Capaz de formar una nueva planta, ¿no? Y esto involucra, en muchos casos, cuando hablamos de porciones de raíz, involucra, por ejemplo, formar nuevos brotes. Cuando hablamos de hojas, como hemos hecho en la clase de práctica, involucra formar raíces y brotes, ¿no? Y en el caso de estacas de tallo, que son las más comunes, que también hicimos en clase, ¿no? Implica la formación de raíces nuevas. La preparación por estacas es un método tradicional, muy antiguo, ¿no? Y puede ser un método rápido si se hace bien, ¿no? El método rápido es el método de la propagación por esquejes, si es que no fallan otros factores, como puede ser la temperatura, la luz, la humedad, sobre todo, ¿no? Y yo les mencioné que en el caso de las hierbas de sabor que hemos trabajado por esquejes, esa propagación podría ser rápida, ¿no? Pero si es que no fallan factores, sí, solo sí, no fallan los factores ambientales, ¿no? Es un método simple, como en el caso de las estacas leñosas, ¿no? Las hemos puesto al medio ambiente, no hemos hecho gran cosa que el sustrato, ¿no? A lo máximo hemos tratado de poner una luz indirecta, pero si están viendo ahí todas esas estacas leñosas, que son pedacitos de palos duros, ¿no? Están todavía vivos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que las estacas leñosas son más simples, pero son más demoronas. Involucran un mayor tiempo en el proceso de formación de raíces. ¿Ok? Entonces, tenemos por un lado, rápido, sí, solo sí, no fallan condiciones ambientales, como vayan a ver el invernadero de hierbas, como algunos esquejes que se han calcinado completamente por falta de humedad, ¿no? Y simple, como han hecho en la práctica,
¿no? Que pueden estar al medio ambiente, que pueden incluso sufrir problemas de falta de agua lentas. Entonces uno es rápido, pero exigente, el otro es simple, pero más demorón, ¿no? Más lento. Se considera un método que es poco costoso, porque generalmente el material vegetal es abundante, ¿no? Especialmente cuando hablamos de plantas que pueden crecer todo el año, como en el caso de Lima, ¿no? Que podemos hacer, lo dije en prácticas también, estacas todo el año, con unas o con otras restricciones, ¿no? Pero se pueden hacer todo el año. Por eso es que todo lo que ven en los jardines, y cuando los mandé a mirar parques, era para que observen, por ejemplo, que la mayoría de los árboles que hay en los jardines, la mayoría de los cercos que hay en los, digamos, bordeando los jardines, ¿no? La mayoría de ellos son hechos a veces de estacas y con métodos muy simples, muy fáciles de enraizar y también muy rústicos en su manejo. ¿Ok? Entonces, especies notables que rodean Lima y que deberían de ver, el Ficus benjamín. El Ficus benjamín ya aparece en la planta oficial de Lima, está pero por todo lado, ¿no? En la universidad, en el trébol, en todos los, cuando pasan ustedes por el trébol de Javier Prado, a la derecha y a la izquierda está todo lleno de Ficus benjamín, ¿no? Y en la berma central, madreselvas, ¿no? Y las madreselvas también son propagadas por estacas leñosas, ¿ok? Entonces, como les mencionaba, es muy usado en jardinería y los ficus son los más corrientes porque, como ya se los he dicho, los ficus son eternos, ¿no? Nos podemos morir primero nosotros y a los ficus les llega, ¿no? Otra especie que también van a encontrar con mucha facilidad es la Spathodea campanulata, el tulipán africano. Y vayan mirando porque en las siguientes clases vamos a tener que hacer esa mirada para identificar plantas ornamentales, que la mayoría de ellas se propagan por propagación vegetativa. Ok. ¿Presenta variabilidad? Ya lo mencioné, claro que sí, presentan variabilidad. A veces presentan variabilidad, pero ojo, no es de base genética, como en la semilla botánica. Toda la variabilidad es por efecto de ambiente, ¿no? Por lo tanto, es una variación del fenotipo, no del genotipo. Listo, entonces esto ya lo mencioné, en varias partes de la planta, raíces, tallos, hojas, como lo hemos hecho en prácticas. Pero obviamente que las más usadas y las más conocidas y también las más abundantes son las estacas de tallo. Ok, a nivel celular, las estacas se pueden explicar por estas tres características que presenta la célula vegetal. Lo primero que ustedes han estudiado en fisiología es la mitosis, ¿no es cierto? Y la mitosis es la división celular, pero por duplicación, ¿no es cierto? Es duplicación. Las células se dividen y pasan completitas, ¿no? Simplemente se duplican y una célula madre se obtienen dos células hijas. Y la mitosis explica las plantas el crecimiento tanto longitudinal como también transversal. Por mitosis crecen las raíces, las hojas, todo el tiempo la planta está haciendo división celular por mitosis. A diferencia de meiosis, que es una división por reducción. Profe, Número. disculpe, Sí, dime. ¿podría explicar de nuevo la anterior de mitosis? La topipotencia, creo que es. Ok. Estoy hablando, claro, pero es que estaba hablando de mitosis porque es la más fácil de entender. Ah, ya. Ah, ya, profe, perdón. ¿Listo? Perdón, pensé Sí, que no había. porque me haya olvidado. Gracias. Listo, entonces hablábamos que mitosis ocurre todo el tiempo, mientras que meiosis es división por reducción celular, ¿no? Y la meiosis ocurre solamente cuando ocurre floración, ¿no es cierto? Quiere decir que en árboles o en especies de flores es una vez al año. No pueden encontrar ese proceso todo el tiempo, a diferencia de mitosis. Ok,
La otra característica que también ustedes conocen por fisiología vegetal es la totipotencia, ¿no? Y la totipotencia es la capacidad de información, la capacidad que tiene una sola célula vegetal para poder reconstruir, ¿no? Todos los otros tejidos diferentes y formar una planta completa. Y eso se explica fácilmente, ¿no? Una hoja se convierte después en una planta. Un trozo de tallo, ¿no? Se convierte después en una planta, en un árbol, ¿no? Y lo que siempre digo, ¿no? Nosotros no podemos cortar, separar una porción de nuestro cuerpo y tener un hijo completo. Sería ideal, ¿no? Entonces, la totipotencia es una capacidad de la célula vegetal, ¿no? Que puede formar tejidos diferentes al tejido originario. Yo puedo tomar un trocito de tejido de hoja y a partir de ahí, ¿no? Reconstruir una planta completa. Esa propiedad la describieron, ¿no? A mediados del siglo XIX, ¿no? Cuando describieron esta capacidad de la célula vegetal. Entonces, totipotencia es totalmente potente, ¿no? Un conjunto de células de raíces, de tallos o de hojas pueden ser capaces de regenerar una planta completa. Esa capacidad de regeneración no la tenemos, digamos, a nivel de célula animal. ¿Ok? Mitosis, sí, mitosis es división por duplicación y desdiferenciación es un concepto también muy útil, ¿no? Que no solamente es capaz de formar nuevos tejidos, sino también de volver a una condición, la célula vegetal es capaz de volver a una condición anterior. Es decir, por ejemplo, un tejido parenquimatoso, ¿no? Un pedazo de hoja, ¿no? Un pedazo de tallo, ¿no? Puede ser capaz de volver a una condición meristemática, es decir, de tejido embrional, y formar lo que conocemos como meristema secundario. Entonces, esa capacidad de desdiferenciación, es decir, que un tejido, ¿no? Pueda volver a su condición anterior, primaria, a esa capacidad la vamos a llamar desdiferenciación. Y es lo que ocurre en todas las estacas de hoja. Todas las estacas de hoja, antes de poder formar nuevos tejidos, forma el meristema secundario. Y a partir de ese meristema secundario, va a formar los nuevos brotes y las nuevas raíces, ¿no? Es como les decía en una clase, ¿no? Que ustedes pudieran volver a la condición, digamos, de ser niños y de tener de repente y hacer una vida diferente, ¿no? Un crecimiento diferente. Esa capacidad de volver atrás, quien no quisiera, ¿no? A veces, pero no es posible solo en el reino vegetal. ¿Ok? Entonces, estas tres características valen a nivel de condición celular. Por otro lado, la formación de raíces, la formación de brotes, las vemos todos los días, pero la formación de raíces ocurre en la naturaleza, ¿ok? Ocurre en la naturaleza. Muchos de los procesos de propagación están basados en simplemente la explicación de fenómenos que ocurren naturalmente. Es decir, la Tierra, antes que nosotros empecemos a habitar el planeta, ya los vegetales habían encontrado su forma de poder establecerse y poder reproducirse. La propagación vegetativa fue primero que la propagación por semilla botánica, ¿no? Ya sabemos, y por lo tanto los vegetales fueron capaces de organizarse. Esto ocurre en la naturaleza, ¿no? Algo que también les voy a encargar, ahora he mencionado el ficus benjamín, es que vayan y miren, ¿no? Vean por debajo de la copa del ficus benjamín. Ficus benjamín hay en todos los parques, ¿no? Y en la Molina también. Y van a observar con mucha facilidad, ¿no? Que hay raíces aéreas pegadas, ¿no? Pegadas a los tallos aéreos y que van buscando la superficie, ¿no? Y muchas veces estas raíces se afincan, se fijan en el suelo y forman también complejos, digamos, complejos de plantas que están unidas, ¿no? Dentro de todo el paisaje.
Entonces, como tarea es saber primero qué es el ficus benjamín, ir a mirarlo, y segundo, meterse debajo de la copa y mirar. Y la pregunta encargada de examen es mirar de qué lado se desarrollan más esas raíces aéreas. ¿Ok? Pregunta de examen 1. Ya está. Y en plantas muy altas, ¿no? Como por ejemplo el maíz, pero esto no es el maíz, con facilidad también en los nudos, ¿no? Más cercanos al suelo, se forman a veces raíces aéreas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder tener una mayor capacidad de fijación al suelo, anclaje, ¿no? Agarre, como quieran llamarlo, ¿no? Por eso que las plantas altas se protegen de esa manera, cuando son muy altas, muy delgadas, muy zancudas, como se les dice corrientemente, ¿no? Tienen esa capacidad para poder sostenerse, ¿no? Para poder mantenerse. Entonces, ocurre en la formación de raíces, esto es en Florida, ¿no? Esta es una vegetación muy común, por las cuales esta especie, el pandanus, ¿no? Desarrolla fuertes, ¿no? Fuertes raíces que a veces se originan en los brotes, en las yemas, para poder fijarse en suelos que son a veces un poco pantanosos, un poco inestables, entonces como mecanismo de poder fijarse bien al suelo. Bien, entonces estas raíces, ¿de dónde salen? Eso es lo más importante, que es lo que deben de saber ustedes. Las raíces no salen de la piel, no salen solo de la yema, sino que su origen es un origen interno. O sea, la formación de raíces en las estacas de tallo es un proceso endógeno. Bien, no es que salgan y qué lindas las raíces, no salen de la corteza, no salen solamente de un brote, sino salen de este proceso de desdiferenciación que ocurre a nivel generalmente de la zona donde hay activa división celular, ¿no? Y en un tallo, por ejemplo, en un tallo secundario, la zona de mayor división celular se encuentra alrededor del cambio y alrededor de los haces vasculares. Entonces, generalmente los grupos de células se van desdiferenciando, ¿no? Alrededor de los haces vasculares, ¿no? Alrededor de la zona cambial y se van formando pequeños núcleos que pueden ser primordios radiculares, hasta que finalmente emergen o emergen en forma lateral o emergen de manera frontal. Esa emergencia va a estar muy condicionada por el tipo de tejido que tienen que atravesar. Igualmente, cuando la semilla botánica tenía pues que romper, ¿no? La cubierta, a veces el endosperma rígido, a veces el aril. Igualmente, estos paquetes de primordios de células, de primordios radiculares, tienen que ir abriéndose paso y finalmente, si acá encuentran una corteza, ¿no? Muy dura, van a emerger sobre la base. Pero si en la base se formó un callo, por ejemplo, una cicatriz muy grande, van a tener que emerger, ¿no? De manera natural. Ok, entonces el primer concepto es que la formación de raíces es un proceso endógeno. Y al ser un proceso endógeno, no depende de la calidad del sustrato, ¿no? Al ser un proceso endógeno, depende del balance hormonal interno. ¿Quién estimula que se formen estos paquetes de raíces? ¿No? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué se forman estos paquetes de primordios radiculares al interior de un tallo que debería de formar solamente aquí, ¿no? Digamos, parénquima lleno de almidones en el crecimiento de un tallo, ¿no? ¿Por qué se forman estos procesos? Porque la célula es totipotente, porque la célula tiene capacidad de desdiferenciarse, ¿no? Volver a la condición meristemática y al ser meristemático, ¿no? Dividirse activamente y formar tejidos diferentes. ¿Ok? Entonces, este proceso, cuando empezamos, por ejemplo, de tallos leñosos, es un proceso lento que finalmente nos va a regenerar una planta completa. ¿Ok? Ahí viendo raíces y brotes, ¿no? Brotes, ¿no? Y raíces que están saliendo. Fíjense que las zonas de activo crecimiento son las zonas en donde se encuentran
las yemas. Esto cobra sentido cuando en la práctica, ¿no? Yo les he pedido que hagan, digamos, un corte expresamente debajo de una yema para darle la posibilidad, ¿no? La posibilidad de aprovechar el balance hormonal favorable a la formación de raíces que se encuentran en las yemas, ¿no? En las yemas, que son los sitios de activa división celular, ¿no? Se encuentran generalmente concentradas las auxinas y las auxinas están muy relacionadas con el proceso de formación de raíces. De hecho, ¿no es cierto? De hecho, cuando hablamos de enraizamiento, hablamos de un proceso endógeno y un proceso interno favorable a la acumulación de auxinas como regulador de crecimiento. ¿Ok? Listo. Pero también hay otro detalle, ¿no? Que va a pasar con mucha frecuencia, ¿no? Que de pronto hay brotamiento cuando uno pone las estacas y no hay enraizamiento. Esto también es bien común y lo expliqué en la clase de prácticas. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando las yemas ya están inducidas, ya digamos por dentro, esas yemas ya recibieron el estímulo para el brotamiento. Eso nos lleva a una conclusión. ¿Cuándo debemos de recolectar las estacas? Las estacas, de preferencia, deben de recolectarse al final del periodo de acumulación de reservas. ¿Cuándo ocurre eso? Al final del invierno, ¿no? Entonces, al final del invierno, cuando las temperaturas han sido más bajas, las plantas y los tallos están más bien en proceso de acumulación de reservas. No las gastan, no hay estímulo porque las bajas temperaturas no favorecen el crecimiento, ¿no? Pero en Lima, nuevamente volviendo a Lima, no hay bajas temperaturas, por eso siempre tenemos plantas con follaje permanente. Entonces, por eso también podemos tener estacas todo el año. Pero ¿cuál va a ser mi indicador? Tratar de buscar tallos y hacer estacas justamente de ramas que no hayan brotado. Bien, porque las ramas que han brotado ya recibieron ese estímulo y por más que los brotes basales no hayan emergido, esos tallos con toda seguridad, ¿no? Van a tener, digamos, el estímulo del brotamiento y no van a enraizar. ¿Ok? Entonces, ¿en qué momento se recolectan las estacas? De preferencia al final de la estación fría. ¿Ok? Para ir acompañados del estímulo digamos, de incremento de temperatura, ¿no? Y cuando los tallos hayan acumulado suficientes reservas, pero no hayan sido inducidos a brotación, ¿ok? Eso es súper importante, especialmente cuando estamos hablando de frutales, ¿no? Por ejemplo, las estacas de vid, ¿no? Las estacas de vid se recolectan justamente, ¿no? En invierno, ¿no? Y como hace mucho frío para propagarlas, necesitan ser estratificadas y guardadas a bajas temperaturas, justamente para que esa baja temperatura que no tenemos en Lima, menos en Piura, donde se cultiva vid, ¿no? Para que esas bajas temperaturas vayan, digamos, estimulando que después ocurra ese enraizamiento y ese brotamiento. ¿Ok? Entonces, tener la precaución, ¿no? Es una mala señal, por ejemplo, cuando uno tiene una cama de estacas leñosas y de pronto ve que rápidamente empiezan a brotar. Ese es engaño de muchachitos, ¿no? Se entusiasma, van, sacan la estaca y la estaca puede presentar esta característica, ¿no? Así que vayan a ver sus estacas en el huerto y observen efectivamente si hay estacas brotando, ¿no? Y la otra prueba es que cuando las agarren, ¿no? Sientan o no que haya una presión hacia abajo, sientan rigidez hacia el suelo, esa es una buena señal.
Pero si están brotadas y encima al tocarlas se mueven fácilmente, con seguridad que esa es una estaca que no va a enraizar. Listo. Ok. Esto, por ejemplo, es un muy buen enraizamiento. Fíjense la cantidad de raíces que están emergiendo, todas alrededor de la base donde se hizo el corte debajo de una yema. ¿Qué clases de plantas pueden ser propagadas por estacas? En realidad, casi todas, casi todas. El límite fisiológico, nuevamente, es un límite interno, ¿no? Ya hemos dicho que depende mucho del balance hormonal. La más identificada dentro de ese balance hormonal son las auxinas, ¿ok? Auxinas para raíces, citoquininas para el brotamiento. Pero no solamente la planta tiene auxinas y citoquininas, también tiene giberelinas, también produce etileno, también produce ácido abscísico, produce brasinosteroides, produce un montón de compuestos que todavía no han terminado de ser identificados. Es decir, los investigadores mueren por identificar una serie de sustancias que muestran evidencia de que tienen acción sobre la formación de raíces, pero no las pueden ni caracterizar porque son muy inestables, ¿no? Y menos no las pueden sintetizar. Así es que esa es como la llave, la caja negra que tiene el reino vegetal para decir tu límite es solamente hasta lo que conoces de algunas auxinas y de algunos compuestos, no el resto todavía. Y ese es el límite fisiológico de las estacas. Por eso, por más de que la mayoría se pueda propagar, ¿no? Hay algunas que siempre les van a decir que no, ¿ok? Que les van a decir que no porque no solamente les falta auxina, sino también les puede estar faltando otra serie de compuestos, vamos a decir, ultra secretos que la planta posee, ¿no? Ejemplos de plantas que no les da la gana de enraizar, así le echen una tonelada de auxinas, ¿no? El almendro, de donde se saca la planta de almendra, por eso hay que pasar por todo el proceso de propagación por semilla botánica, ¿no? Y una que tienen también en el huerto fácilmente, por todo lado, que parece muy fácil de propagar, que es el laurel. El laurel de condimento, todos conocen, ¿no? De esa planta, todos la han visto en su guiso dando vueltas, ¿no? ¿Sí? ¿Conocen el laurel? Hola, hola. Sí, profesora. Sí, Ok, profesora, para los ricos tallarines. para hacer sus tallarines, dice, muy bien, ¿no? Para todo en realidad. Bueno, sí, ya han visto en el huerto dónde están los laureles, ¿no? Ahí muy cerquita donde trabajamos, ¿no? Muy cerquita el campito que está por los Molles, hay una fila de laureles sembrados por los alumnos de propagación de plantas. Ah, ya sí, ya sé quién conoce bien el laurel. Está Rodrigo. Sí, profesora, lo que mandó podar. Rodrigo. Ah, Sí, ya. profesora. Sí, tú conoces el laurel, ¿cierto? Sí, porque Gallegos, todo ¿no? Ya me acordé. Ok, ya, porque ahí Rodrigo ha pasado sus horas felices ahí conversando con los laureles. Bien, el laurel de condimento, que puede ser muy común, primero no se propaga fácil por semilla botánica porque es una planta dioica. ¿Qué significa dioica? Que tiene que haber una planta con flores femeninas y otra con flores masculinas. Y todos los laureles que ustedes ven en el huerto han sido obtenidos vegetativamente, ¿no? Y es una planta de un solo tipo de flor. Aparentemente es una planta macho. Todos se han obtenido los laureles por propagación vegetativa, pero no por estacas, porque cuando se propaga por estacas, no se propaga fácilmente. ¿Pueden creer? Entonces, laurel es una planta que, por ejemplo, no tiene mucha habilidad para formar estacas. Es dioico, si no tengo los dos géneros, ¿no? Los dos sexos en mi jardín, no voy a poder propagarlos por semilla, ¿no? Así es que para eso existirá otro método de propagación.
Bien, entonces ese es el límite. El límite te dice, bueno, y hay muchas plantas que no se propagan bien por estacas, pero la naturaleza siempre tiene para ello varias alternativas. Pero ese es el límite fisiológico de los cultivos. ¿Cuál es? Que no haya un balance interno favorable a la formación de raíces, ¿no? La primera sospecha es, bueno, faltará un poco de auxinas, vamos a estimularlo, vamos a ponerle auxinas porque es la que conozco, ¿no? Y sin embargo, a pesar de eso, no enraiza. Ese es el límite. Pero en general ocurre en monocotiledóneas, ocurre en dicotiledóneas, es un proceso endógeno, ¿no? Y generalmente es a partir del meristema secundario, como ya lo hemos visto, ¿ok? ¿Cómo ocurre? Cortan, la clave de las estacas es cortar. Luego del corte hay que cicatrizar. Y el corte es como una serie de alarma o aviso para que todas las básicamente y otros reguladores migren desde la zona de formación, que son las hojas y las yemas, y vayan inmediatamente al sitio de corte. Esa es otra de las razones por las cuales, ¿no? Por las cuales vemos una gran abundancia de raíces en la zona de corte. Ok, detrás de esa zona de corte es una especie de cicatriz, ¿no? Que vamos a llamar callo. El callo es un tejido no diferenciado, es un parénquima, ¿no? Rellenar las hojas, los tallos, ¿no es cierto? Pero, digamos, las que se forman después del corte son simplemente como una especie de tejido de relleno para evitar la deshidratación de la estaca, ¿no? Y es para asegurar que, digamos, que la estaca sobreviva. Pero muchas veces, digamos, este parénquima puede ser excesivo, este callo puede ser excesivo. Antiguamente se creía que a mayor cantidad de desarrollo del callo, ¿no? Había más éxito en la formación de las raíces. Después se ha encontrado de que, digamos, dependiendo de la naturaleza, de lo que contienen estos parénquimas, a veces esas superficies pueden ser un obstáculo físico para la emergencia de las raíces. Entonces, lo que se estila ahora es no estimular la formación de parénquimas. Si se observa que las plantas tienden a formar mucho tejido parenquimatoso, eliminar ese tejido parenquimatoso. Entonces, placa necrótica, que es un tejido suberizado, ¿no? Que impide la desecación. Luego, parénquima, como de relleno, para, digamos, amortiguar esa zona de corte. Formación de los primordios radiculares, eso es por desdiferenciación, ¿no es cierto? Y luego ruptura de los tejidos para que puedan emerger, ¿no? Una vez que ocurre esto, se instalan o se realiza esta nueva conexión de los tejidos vasculares. Las conexiones vasculares es decir, el bifloema en este nuevo tejido y se restablece nuevamente digamos, el funcionamiento de estas raíces, ¿no? Empiezan a formar, a tomar agua y empiezan a formar digamos, los nuevos órganos. Bien, esto es esquemáticamente lo que tiene que hacer, digamos, que esta es la zona de cambio, acuérdense que es una zona intermedia, ¿no? Que es la zona de división para formar, ¿no? Floema, xilema, ¿no? Y esto es todo lo que un primordio radicular tiene que ir a toda la parte del relleno, todo el felógeno, toda la corteza, toda la epidermis, hasta poder formar, digamos, activamente las nuevas raíces. ¿Ok? Entonces, volvemos a decir que es un proceso endógeno alrededor de la zona de cambio, pero no hay ninguna, ojo, esto es importante, no es una ley, porque lo que han encontrado diferentes investigadores es que los sitios de formación de raíces pueden ser muy variables en la misma planta, dependiendo de su condición fisiológica y entre. Entonces, si bien la mayoría de ellas han sido descritas, en la mayoría de especies conocidas, ¿no? Se ha descrito dónde se originan las raíces,
una norma que establezca que sea solamente alrededor de los haces vasculares. ¿Ok? Entonces, no hay una relación entre la estructura del tallo y el enraizamiento, no hay una relación directa entre el tipo de planta y el tipo de enraizamiento, porque también va a depender mucho de la condición fisiológica del tejido que estemos enraizando. ¿Ok? Bueno, esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Y también mencionar algo importante, ¿no? Que algunas especies presentan raíces preformadas, ¿no? No solamente esas que hemos visto que emergen de los tallos en forma aérea o que emergen de la parte basal del tallo, sino que algunas forman raíces, ojo, sin haber sido separadas de la planta madre. A eso se le llaman raíces preformadas, ¿ok? Que se encuentran, digamos, latentes dentro del tallo, pero que emergen con mucha facilidad cuando el tallo es cortado. Entonces, si yo veo o yo sé que hay especies que tienen esa característica de tener, de formar raíces dentro de la planta, ¿no? Eso me va a decir, caramba, ya viene prácticamente el paquete listo, como si hubiera sido mandado a hacer, ¿no? ¿No? Ya tiene el paquete listo y me va a decir, por lo tanto, que es fácil enraizamiento. Y una de ellas, por eso digamos, se usa tanto como cerco, se ve tanto en las chacras, en zonas rurales, es el sauce, ¿no? El sauce se usa, es un magnífico cerco, ¿no? Porque tiene una gran facilidad de enraizamiento. La gente los pone a veces como tremendas estacas, ¿no? Sin raíces y las directamente a veces en el campo. La hortensia, el álamo, el jazmín, ¿no? El álamo también es una planta eterna, colonizadora encima, ¿no? Forma también tallos subterráneos y se apropian del lugar, ¿no? Hacen su nicho ecológico. Pero sauce, hortensia, álamo, jazmín son plantas que forman raíces generalmente alrededor de las yemas, ¿no? Y en los sauces se ven, cuando uno observa los árboles, se ven como nudos, como bultos alrededor de las yemas. Esas son raíces preformadas. Esas estacas se cortan con mucha facilidad, se cortan y se siembran casi directamente. Entonces, el proceso de formación de raíces me vuelve a decir que es un proceso interno, depende mucho del balance hormonal y también la facilidad de formar raíces depende mucho de cada especie. Ok, entonces acá hay otros ejemplos, ¿no? De nudos que tienen a la vez desarrollo foliar y tienen a la vez raíces preformadas. Igualmente aquí, ¿no? Entonces, en el maíz también ocurre, sobre todo en las plantas tradicionales, antiguas, que eran muy altas, ¿no? En los maíces era muy común ver raíces preformadas. Otra especie que tiende a formar raíces sin necesidad de ser cortada, sin necesidad de cortar el tallo, es por ejemplo el zapallo macre, ¿no? El zapallo macre que tiene pues tallos tan largos y rastreros, ¿no? Entonces el zapallo macre en nudos muy alejados del tallo debajo de los nudos. Así que observan eso con frecuencia, ¿no? En zapallo macre, ¿no? Debajo de esas raíces, ¿no? Entierran esas raíces formadas para que crezcan más, ¿no? E incluso abonan esas porciones, ¿no? Para que el zapallo sea mucho más vigoroso, ¿no? Y puedan tener digamos, un mejor desarrollo, ¿no? Entonces, esa condición de formación de raíces es una condición natural, ¿ok? Bueno, esta es otra imagen de cómo van emergiendo los primordios de raíces,
¿no? Igualmente, como ocurre aquí en forma transversal, aquí están los paquetes alrededor de los haces vasculares y que van emergiendo hasta, digamos, formar raíces completas y unidas a los haces vasculares. ¿Ok? Ojo, que estábamos hablando de que para que se formen las raíces, generalmente hablábamos de una condición de tejido que vuelve a la condición de meristema y a la cual llamamos meristema secundario, ¿no es cierto? Como las estacas de hoja, justamente las que hicimos en la práctica. Pero también se pueden formar las raíces a partir del meristema primario. ¿Dónde están los meristemas primarios? En los puntos de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, alrededor de las nervaduras, alrededor de las, digamos, de las hojas. Y este es el caso justamente de otra planta que la pueden ver en el huerto, que es bien abundante, está por los jardines de las oficinas. Y este es el calancoe, ¿no? En el calancoe, si ustedes lo observan, ¿no? Esto es el limbo de la hoja. Y este limbo que ven acá, ¿no? Tiene pequeños brotes. Y estos brotes son generalmente brotes de yemas que van creciendo y que, fíjense acá, son brotes de hojas y que a su vez todavía está unida a la planta madre, van formando raíces, ¿no? Cuando estos caen por efectos de un viento o alguien que pasa y las mueve, caen al suelo, estas me dan plantas enteras completas de rápido crecimiento. Por eso que hay personas que ven esta planta como una maleza o se aburren, porque miren la cantidad de plantas hijas, ¿no? Y miren aquí, todavía están unidas y esta ya está este brote ya está prácticamente creciendo, ¿no? Y miren aquí el detalle, ¿no? Son brotes y esta es una planta completa, pegada a su mamá todavía a partir de una hoja, ¿ok? Esta formación de raíces y esta formación de brotes ocurren a partir del meristema primario. No se da de forma muy, digamos, muy frecuente, ¿no? Pero también ocurre en la naturaleza. Y esto simplemente es un mecanismo por el cual la planta asegura su supervivencia. Súper importante. Y paréntesis, para el calancoe, diremos que ahora se ha vuelto una planta medicinal. Lo que pasa es que conocemos todavía muy poco de muchas especies vegetales, ¿no? Y calancoe, sobre todo dos especies de calancoe, porque es muy grande el género, ¿no? Se ha identificado como plantas potenciales de uso medicinal en investigaciones de uso medicinal, digamos, sobre todo con fines de anticancerígenos, ¿no? Con fines de elevar las defensas. Entonces es una planta que está siendo estudiada, es una planta abundante, ¿no? Pero en nuestro detalle, ¿no? Aparte de ser una planta medicinal, es una planta que tiene una facilidad de enraizamiento y el enraizamiento y la formación de nuevos tejidos ocurre a partir del meristema primario. Ok. Bien, entonces de acuerdo a eso, ya hemos mencionado que como cualquier porción de la planta puede ser separada y se pueden hacer estacas de tallo, de hoja y de raíz, ¿no? Y daremos algunas de ellas, ¿no? En los tallos, dependiendo de la consistencia del tallo, podemos estar hablando de estacas leñosas o de madera dura, estacas semileñosas y estacas herbáceas, ¿no? Las leñosas o de madera dura, como dijimos en la práctica, la principal característica es que no estén brotadas, ¿no? La mayor reserva de estas estacas están en las yemas que han acumulado una serie de reservas, en los carbohidratos que tienen también contenidos en estos tallos, en los almidones que están contenidos en estos tallos, que a su vez contienen carbohidratos que después van a servir para el crecimiento de esas yemas, ¿no es cierto? Y las estacas de madera dura, ¿no? Son más rústicas, pero son más lentas para enraizar, ¿ok? Exigen menos, vamos a decir, pero son más seguras, ¿ok? Entonces todo depende de clasificarlas bien.
¿Cómo distingo una estaca leñosa? No es necesariamente la que crece abajo, ¿no? Porque el tipo de crecimiento también de las plantas es muy variable. Las estacas leñosas son las que presentan tejido rígido, esas que no se pueden doblar. Entonces, esas estacas de madera dura son las que contienen yemas que están, digamos, yemas que han acumulado reservas y que todavía no han brotado. ¿Ok? Entonces las estacas leñosas pueden ser muy grandes o muy chicas. Ya saben de qué depende el tamaño del número mínimo de yemas que debo llevar en una estaca. ¿Ok? El tamaño puede ser muy grande, por ejemplo, las estacas de vid, las estacas de bugambilla, tienen que ser muy grandes porque presentan entrenudos largos, ¿ok? Es muy común, error de principiante, ¿no? Que a veces hagan estacas muy pequeñas y que esas estacas no contengan ningún nudo. Esas estacas probablemente enraícen, pero van a enraizar muy, muy lentamente o no lo van a hacer. Las semileñosas, ¿no? O las estacas de madera semidura son algunas que pueden llevar hojas, ¿no? Y que presentan cierta flexibilidad del tallo. Estas estacas tienen que ser control, evitar la deshidratación de las hojas que funcionan también como órganos de reserva. La porción enterrada no lleva hojas, ¿no? Pero sí la porción aérea y requiere que tengamos ambientes espaciales, que puede ser un tinglado para darle sombra o puede ser un invernadero, un mini invernadero, ¿no? O un invernadero grande. Y finalmente las herbáceas. Las herbáceas son todos los tallos flexibles que tienen menos de un año de formación, ¿no? Y dentro de ellas podemos decir que pueden haber varios cortes, pero el extremo apical, es decir, la punta de ese tallo herbáceo, es lo que nosotros conocemos como esqueje, ¿no es cierto? Que acá se conocen como esquejes. Digamos que el planto viene así. Estas se enraizan más fáciles, con menos condiciones ambientales que estas y que estas, ¿no? Pero, sin embargo, estas se enraizan más fáciles, pero se demoran más. En términos de tiempo, ¿no? Es al revés. Estas se enraizan más fácilmente que las herbáceas y que las leñosas. ¿Ok? Y en cuanto a exigencias de control ambiental, estas requieren menos control ambiental que estas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podríamos resumir? Las estacas herbáceas, los esquejes, son rápidos, pero más exigentes en control ambiental, mientras que las leñosas van a ser más lentas y menos exigentes. Por lo tanto, a veces estas son más seguras, ¿no es cierto? Que como en el invernadero de propagación, perdón, que como ha pasado en el invernadero, en el invernadero hierbas, donde varios esquejes se han secado completamente y por lo tanto ahí ya no va a haber probabilidades de éxito. Ok, lo otro es, podríamos decir que estas son lentas pero seguras y estas son rápidas pero exigentes. No lo olviden, independientemente del balance hormonal, ¿no? Independientemente del balance hormonal. Por ejemplo, si es una estaca leñosa de Spathodea campanulata, que es el tulipán africano, esa se va a demorar lo que quiere, pero va a enraizar rápidamente, ¿no? Va a enraizar rápidamente. Pero si es, por ejemplo, una estaca de higuera, por ejemplo, en máximo 60 días pueden estar extrayendo ustedes sus estacas enraizadas. Sauce, por ejemplo, también es muy rápido. El Ficus benjamín también es muy rápido, ¿no? Un montón de especies que son sumamente rápidas. Pero especies lentas, por ejemplo, si es que quieren hacer estacas de, por ejemplo, bugambilla. La bugambilla, se toma todo el tiempo que quiere,
¿no? Y eso hay que tomarlo en cuenta porque en costos puede ser muy importante, ¿no? Se demora mucho, pero finalmente enraiza, ¿ok? Y esas de aquí necesitan mucho control ambiental. Listo. Entonces las estacas de tallo leñoso pueden ser muy variables, como les digo, sobre todo el número de nudos, ¿no? Que por lo menos deberían de ser 3, ¿no? Para que uno esté enterrado y 2 puedan servir de, digamos, los nuevos brotes, ¿no? Y por lo tanto asegurar que haya un buen enraizamiento. Estos son tipos de estacas herbáceas o esquejes, ¿no? Clavel, ¿no? Crisantemo, por ejemplo, ¿no? Geranio, todas estas son puntas de los tres, probablemente el geranio es el más rústico, pero esta es la forma como en crisantemo que es tan popular como una flor, ¿no? Se propaga a partir, o se siembra comercialmente a partir de esquejes enraizados, puntas. Estos esquejes se enraizan casi de la misma manera como ustedes han trabajado, pero obviamente con mejor control ambiental de la humedad de la cama donde se ponen y también de la protección de la luz en el invernadero. Con las estacas de hoja, ¿no? Acá tenemos una especie que es muy popular ahora para decoración de interiores, la lengua de suegra, ¿cierto? O la sanselviera. Con las estacas de hoja tenemos que tener la precaución de que siempre se toman hojas maduras. ¿Qué quiere decir hojas maduras? Las hojas que están en el contorno externo de la planta, ¿no? Y las hojas que ya están totalmente formadas. A eso se llaman hojas maduras, ¿no? Entonces, la lengua de suegra se puede preparar por 2 métodos. Por rizomas, que acá no se ven, el rizoma es un tallo subterráneo, ¿no? También por división, que la división finalmente es una división de los brotes o del rizoma, ¿no? Y también por estaca de hoja, ¿no? Una hoja entera, madura, ¿no? O una porción de hoja. Donde tienen harta lengua de suegra a la entrada del hierbas. Tienen a un lado el aloe y al lado, entrando al hierbas, antes de entrar en la puerta, tienen al lado derecho esta lengua de suegra. Y van a observar de ahí que están saliendo los rizomas, que eso va a ser muy importante para la última práctica que vamos a tener. ¿Ok? Entonces, se puede hacer hoja entera o se pueden hacer porciones de hoja. Este es un caso de otra especie, esta es la peperomia, ¿no es cierto? Esta es la peperomia y esta es la lengua de suegra, entonces la lengua de suegra también se puede hacer o por hoja entera, como en el caso de la peperomia, o también por cortes de hoja, ¿ok? Los procedimientos, digamos que son muy sencillos, ¿no? De cada hoja va a emerger, digamos, un nuevo brote, ¿ok? Y esta hoja no va a ser parte de la hoja definitiva, pero hay un detalle, ¿no? Y ese detalle lo van a observar con algunas de las muestras que hemos puesto en la práctica, ¿no? Generalmente los brotes y las raíces en las estacas de hoja salen alrededor de donde están cruzando los haces vasculares. Y generalmente esto es hacia la zona interna, hacia la zona central, ¿no? Y generalmente, como es una propagación mitótica, vegetativa, ¿no? La formación de estos brotes va a ocurrir alrededor de este tejido, y este tejido es verde. Por lo tanto, los vástagos o los hijos de las lenguas de suegra variegadas que presentan, digamos, estas franjas amarillas y verdes, va a depender de la zona donde ocurre el nuevo brotamiento. Si ocurriera aquí, sería toda amarilla, pero eso no ocurre. Ocurre generalmente aquí. Y esto da como resultado que una estaca propagada, una estaca variegada, propagada por trozos de hoja, ¿no? Me va a dar como resultado un hijo totalmente diferente. El tejido es el mismo, pero es un hijo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de una quimera, dos tejidos que tienen diferentes porciones de cromoplastos, ¿no? Y la
propagación y la regeneración ha ocurrido a partir de una sola porción de los tejidos. Por lo tanto, en lengua de suegra, ¿no es cierto?, esta propagación por trozos de hojas no me sirve, porque pierdo la variegación. Y eso es lo que van a observar con las estacas, 2 o 3 porciones de estaca de hoja que he puesto en una bandejita en el... Profe, disculpe, ¿Okay? ¿en cuál no sirve? En esta que estoy enseñando aquí. ¿En lengua de suegra? suegra, variegada, ¿ok? Porque hemos dicho que si el proceso de formación de los brotes y de las raíces ocurriera aquí, en la porción amarilla, la planta hija sería totalmente amarilla, porque este es el tejido que se está reproduciendo. Pero generalmente la formación de brotes y de raíces ocurre al interior, ¿no? Y al ocurrir al interior, reproduce el tejido verde. Por eso que la planta hija sale verde y yo pierdo esa característica interesante que es la hoja variegada, la hoja de 2 colores. Por eso, porciones de hoja nos sirve como método de propagación para estacas variegadas de lengua de suegra. ¿Ok? ¿Está bien? Ya, profe, perfecto, gracias. Isabela. Sí, profe, Aquí, entonces aquí está. Entonces, esto se puede hacer con la verde. Si quieren hacerlo para, digamos, distraerse, lo pueden hacer. Y lo pueden hacer también porque eso se puede hacer en casa perfectamente, porque esa planta es súper recia. Por lo tanto, lengua de suegra se debe propagar por división del rizoma, nunca por porciones de hoja. Sí se pueden hacer hojas en las peperomias, ¿no? Que son plantas, hay muchas peperomias nativas, ornamentales, hay peperomias de sabor, hay una que tiene completamente sabor a limón, buenísima, para refrescos, hay peperomias también que son plantas medicinales, ¿no? Pero son plantas que recién los botánicos están describiendo mucho, ¿no? Estas son diferentes, esta es bellísima para planta de interior, ¿no? Y miren todos estos arreglos que se pueden tener. Esta es la más común, la tenemos también en invernadero hierbas. Y fíjense, así como esta que están viendo acá al centro, ¿no? Esta peperomia variegada, también, digamos, si se propaga por trozos de hojas, se pierde la variegación. Ok, entonces en estacas de hoja tenemos que hacer hojas enteras, hojas con peciolo o división del rizoma. Esta especie, si la conocen, es violeta africana, ¿no es cierto? Y la violeta africana, bueno, acá hay varias, ¿ah? Varias plantas de violeta, ¿no? Normalmente en violetas tenemos pétalos simples, pétalos dobles o rellenos, pétalos variegados, como estas dos. Generalmente estas son quimeras. Quimeras son 2 tipos de tejido, digamos 2 grupos de células coexistiendo en un mismo tejido, aquí en los pétalos. Hay quimeras de tallo, hay quimeras de frutos, ¿no? Y las quimeras ocurren a veces espontáneamente, pero justamente porque como ocurren espontáneamente, esta forma de agrupamiento de células diferentes, ¿no? Que tienen generalmente cromoplastos diferentes, las quimeras pueden, digamos, por estímulos de luz, de todo, cambiar su composición, es decir, su disposición dentro del mismo tejido. Bien. Estas violetas rellenas también a veces son obtenidas por quimeras que son estimuladas por radiaciones, a veces en mejoramiento se hace eso, ¿no? Se induce formación de quimeras, se inducen también formación de mutantes, ¿no? Con agentes mutagénicos, ¿no? Pero normalmente las quimeras en violeta africana no se pueden propagar tampoco por estacas de hoja, porque dependiendo de la porción de hoja que uno
elija, porque ojo, las quimeras están aquí en las flores, pero también están contenidas en las hojas. Entonces, dependiendo del tipo de hoja que yo seleccione, las quimeras se pierden en la propagación por estaca de hoja. Entonces, en violetas africanas, las plantas de quimeras tampoco se pueden propagar por estacas de hoja, que es la más común. Solamente se pueden propagar las que son, digamos, simples, ¿no? Las plantas de formación simple o las que no hayan sido obtenidas por mutación. ¿Y esto por qué ocurre? Porque siempre uno tiene que estar sacando novedades. Entonces, aquí el mercado de plantas ornamentales no es tan grande en términos de plantas híbridas, mutantes que se obtienen con fines comerciales. Generalmente este mercado está más en países desarrollados. Todos los años los mejoradores, los viveristas de plantas ornamentales están sacando continuamente nuevas variedades. Pero ¿cuál es el mensaje de esta diapositiva? Que las plantas de quimeras no deben de propagarse por estacas de hojas, sino por división de la planta. División del rizoma con lengua de suegra o división de la corona, como en el caso de las violetas africanas. Y eso lo tenemos también en el huerto, ¿no? No sé si alguien se dio cuenta de las violetas, con el grupo de la mañana lo vimos, ¿no? Pero no hubo tiempo de explicar división y estacas de hojas, así que lo haremos la próxima vez que nos veamos. Acá lo vimos en la es la begonia cruz de hierro, le dicen cruz de hierro por esta formación, ¿no? Que parece pues una cruz medieval, ¿no? Esta es una planta que ya no es tan cara ahora, pero hace unos 15 años era una planta como tener una plantita de lujo, ¿no? Dentro de la casa. Y justamente solamente se ven pecíolos hojas, porque la planta crece a partir de un rizoma, ¿no? Cuando se divide el rizoma, la planta se propaga fácilmente. Para dividir el rizoma, tengo que sacar toda la planta y cortar el rizoma. Entonces, es un método de propagación lento. Entonces, para ello, en el caso de estas estacas de ¿no? Que como las vimos en clase, ¿no? Varios de ustedes se llevaron hojas, ¿ah? Espero que no las hayan botado, porque me prometieron que las iban a propagar. El que me traiga fotos de sus hojas propagadas con brotecitos que le hayan salido, ya tiene ya un pie al lado, ¿no? Así es que los 6 que se llevaron hojas, espero que les hayan puesto. Y si les sale muy bien, ya tienen su pase prácticamente gratis. ¿Ok? Bien, hojas maduras, las hojas de afuera, ¿no es cierto? Las más grandes, las más desarrolladas. Este es un método de vivero. Todo es una cama llena de que sobre todo que tiene muy buen drenaje, ¿no? Que es un sustrato que está desinfectado y en donde las hojas se ponen, ¿no? Con el sustrato, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es que a partir de las nervaduras visibles que las hojas y en donde en las nervaduras pasan los haces vasculares y los haces vasculares tienen esta zona de cambium, es que alrededor de esa zona se formen meristemas secundarios y se formen los brotes. Pero para estimular que se formen, digamos, brotes y raíces a partir de ese meristema, hacemos un estímulo fácil, que es el de provocar el efecto estaca. ¿Cuál es el efecto estaca? El corte. El corte estimula que todos vayan, ¿no? Bajen hacia la zona, digamos, donde hay corte, y eso estimula la formación de raíces. Entonces, a estas hojas se les dan 1, 2, 3 con las nervaduras principales, corte de la nervadura principal, y ese corte va a ser el efecto estaca en esta cama. Esta es una práctica de vivero muy usual. Se imaginan que por cada corte yo voy a tener un brote.
Quiere decir que por cada hoja yo puedo tener muchas plantas, 3, 5, a diferencia de que cuando tengo que dividir, suponiendo que yo saque esta planta y divide el rizoma, a lo mucho pues voy a obtener 2 o 3 plantas, ¿no? Entonces acá hay una tasa de propagación muy baja, a diferencia de este método por el cual yo estoy obteniendo, ¿no?, el efecto estaca cortando las nervaduras de hojas grulentas, como el caso de la begonia cruz de hierro. Este es el caso, corten el en vez, ¿no? Y esta es como la magia, ¿no? Alrededor de la zona de corte sale primero el brote, ¿no? Y sale después la raíz. Cada uno de estos brotes, chiquititos, primorosos son cuando salen, me van a originar una mata o una planta completa, ¿no? Y se hace tal cual lo he hecho yo en la práctica. Una bandejita con el mismo musgo que ni siquiera ha estado desinfectado, le hemos hecho los cortes, la he pegado sobre la superficie y le he puesto un film plástico para mantener la humedad. Y todavía seguía vivo hasta el último día que fui a la universidad. ¿Ok? Y esto es lo que obtenemos, ¿no? Alrededor de cada zona de corte. Entonces, ese es un método simpático, muy eficiente para trabajar con estacas de hoja. Ojo que se tienen que hacer con plantas que puedan tener buena capacidad de almacenamiento, que sean también, que no se hidraten fácilmente, como lo dije en clase, con una hoja de lechuga o de acelga, por más que tengan nervaduras pronunciadas, es difícil de que eso se pueda obtener, ¿ok? Porque se muy rápidamente. Entonces, miren aquí, se forman pues muchos primordios de raíces, ¿no? Esta es una estaca de hoja de begonia, donde se forman, digamos, primero muchas veces los callos y después los brotes y después las raíces, ¿ok? Igualmente, igualmente ocurre cuando ponemos una hoja con peciolo, ¿no? Aquí hay montones de trabajos que se han hecho en violeta africana. En violeta africana, por ejemplo, se pueden hacer estacas de los peciolos, se pueden cortar las hojas que lleven nervaduras gruesas y todo en condiciones de horticultor aficionado, ¿va? Con sumo cuidado, con las bandejitas, con puro musgo, ¿no? Y son métodos rápidos de poder propagar. Esto es peperomia, ¿no? Igualmente corte y luego brotamiento primero y después enraizamiento. Bien, vamos a mencionar simplemente las estacas de raíz. Las estacas de raíz son las más destructivas que hay, porque para hacer estacas de raíz hay que destruir toda la planta. Así que generalmente es un método de aprovechamiento de material. Por ejemplo, que yo saque plantas, digamos, plantas enteras para sacar estacas de tallo, ¿no? ¿Ok? ¿No? Entonces se pueden sacar enteras, ¿no? Plantas juveniles generalmente, y en donde se aprovechan los tallos y se aprovechan las raíces. De hecho, yo siempre cuento que a mí me hicieron, no sé, cavar, no sé, 1,5 metros, creo que yo estaba enterrada, para sacar plantas enteras de pecano, porque el profesor de esa época estaba haciendo efectivamente unos ensayos con estacas de tallo y estacas de raíz. ¿Cuál es el secreto en estacas de raíz? A diferencia de las estacas de tallo, las estacas de raíz tienen que ser, uno, plantas jóvenes, de preferencia plantas jóvenes y de preferencia plantas que provengan de semilla botánica, ¿ok? ¿Por qué? Porque las raíces de la semilla botánica son raíces más vigorosas, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos hablado. Son raíces que tienen mejor anclaje, son raíces más desarrolladas y tienen el vigor que tiene pues el embrión, ¿no? Esa radícula. Entonces, eso es uno. El segundo factor que ya lo hemos mencionado varias veces es la juvenilidad, ¿no? Así como ustedes, que son power, ¿no? Que son así todopoderosos, ¿no? Con una fuerza increíble. Los juveniles enraizan
rápidamente, sean tallos y mucho más si son raíces. Pero acuérdense que como son juveniles, no significa que son maduros, ¿no? Enhorabuena, juntan las dos cualidades. Pero los juveniles en estacas de tallo enraizan rapidísimo, ¿no? ¿Para qué soy bueno? ¿No? Enraizan rapidísimo, pero como son juveniles, tienen después que alcanzar la maduración, la madurez fisiológica. Y en algunas especies la juvenilidad puede ser muy larga, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, una planta de cerco, pero con flores, ¿voy a tomar juveniles? De preferencia no, ¿no? De preferencia no, porque para alcanzar la floración hay que alcanzar la maduración fisiológica, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero plantas con flores, ¿no? Y que rápidamente produzcan, entonces yo debo de tomar estacas de plantas maduras, de tallos maduros, ¿ok? Si yo tomo un típico ejemplo de juveniles, ¿saben cuáles son? Todos los hijuelitos que salen de la base de los tallos, todititos. Vayan a ver, por ejemplo, en Lima hay mucho olivo, vayan a ver los olivos, les salen pero abundantes los hijuelitos de abajo, ¿no? Vayan a ver, digamos, algún frutal, de hecho, vayan a observar los frutales ahí que están por las aulas, les salen los hijuelitos, esos que viven de su mamá todavía y que crecen bien bonitos, ¿no? Que están ahí saliendo de la base del suelo. Esos juveniles están vigorosos, pues se han vivido a expensas de la mamá, ¿no? Enraizan muy bien, pero de ahí a que alcancen la maduración puede tomar mucho tiempo. Entonces, si es un frutal, por eso los fruticultores, ¿no? Recogen estacas de los juveniles, ¿no? Los cortan y los botan, ¿no? Porque, digamos, no pueden hacer plantas nuevas. Ahora la pregunta de examen es que si son plantas para follaje, ¿no? Sí, un juvenil enraiza rápido, crece rápido y no me interesa pues que florezca, ¿no? Por ejemplo, si quiero un granado de cerco, ¿no? Que ya puede producir, sí, ¿cuándo producirá pues sus frutos? Pero yo lo quiero para cerco. Esa es la diferencia, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, juveniles para enraizar, lentos para alcanzar la maduración. Entonces, yo escojo mi material, ¿no? No le echen la culpa a la planta. Y en estacas de raíz tienen que ser siempre, generalmente, por lo tanto estoy arrancando yo la planta entera, no es que pueda sacar un pedazo de raíz y dejar a la planta, ¿no? Generalmente son plantas que ya se sacrifican en viveros o una cama, aprovechan sus raíces y generalmente propagados por semilla botánica por el vigor, ¿ok? Las quimeras a veces tampoco no mantienen esa característica, o sea, las quimeras pueden ser quimeras de raíces, ¿no es cierto? Y no deben de propagarse por este método porque se pierden. Bueno, aquí están pequeños fragmentos de raíces donde se forman los brotes. Bien, vamos a dejar esta parte aquí, ¿no? Para la siguiente sesión, ¿no? Para ver los factores que influyen. Ahí vamos a ver todo el tema de la revisión de los reguladores de crecimiento, la luz, algunos elementos, algunos micronutrientes que pueden tener relación, ¿no? La temperatura, la humedad, ¿ok? Y vamos a verlo en la próxima sesión. Bien, como les dije, la próxima semana, si decretan feriado, yo les pediría, por favor, ¿no? Hacer la clase de manera virtual para avanzar. Y después, en los momentos que nos veamos, o también a través del chat, me pueden hacer todas las preguntas que quisieran hacer. ¿Ok? Entonces, si están de acuerdo. Y dos, para lo del viaje, estoy terminando de coordinar, como somos dos grupos, ¿no? Parece que el otro grupo no está totalmente informado del cambio de hora, y si no es así,
vamos a hacer lo posible por salir entre 7 y máximo 9, ¿ok? Sinceramente yo no sé si los puedo acompañar. Me encantaría, no importa aunque sea no bajar del bus o no salir del hotel, pero me encantaría acompañarlos, además porque son mi responsabilidad, así que a mí no me gusta evadir responsabilidades. Dos, nos va a acompañar algún personal del huerto y para todos los casos hay que mantenerse comunicados, por favor, ¿no? Durante el viaje y durante la estadía. De las cosas que sé es que es el Día Nacional de las Flores en Tarma, ¿no? Que se celebra en Tarma desde hace varios años. Básicamente el panorama es ver cultivo de flores y los dos viveros que vamos a visitar son especializados en producción y evaluación de semillas híbridas de hortalizas de dos compañías que es me parece que es Ensasaden, que son dos compañías importantes, ¿no? Y en donde, digamos, vamos a ver todos los procedimientos de evaluación de híbridos, que son híbridos en semilla botánica, y todo el proceso de propagación y de adaptación para esas condiciones. ¿Ok? Eso es con respecto al viaje. Respecto al monto. El monto es de los soles. No ha salido todavía, ¿no? Si sale mañana, yo les aviso por el chat para que vayan y cobren en el Banco de la Nación. Normalmente el monto, cuando ya está listo, uno da el nombre o el DNI y se lo pagan inmediatamente, ¿no? Pero para efectos del viaje, como este es un contrato que hemos hecho con un transporte que va a salir de la universidad y va a llegar de regreso a la universidad y en Tarma va a acompañar todo el itinerario, ¿no es cierto? Entonces tenemos que pagarle adelantado. ¿Qué vamos a hacer? El costo del transporte lo estamos cubriendo la profesora Isabel y yo. O sea, no lo tienen que dar ustedes en este momento. ¿Con qué intención? Porque yo sé que a nadie le anda sobrando la plata, sino con la intención de que ustedes puedan llevar eventualmente para el alojamiento y para su alimentación, ¿no es cierto? Y cuando salga la subvención, el monto estimado sobre el total de participantes es de 140 soles. Cuando cobren, le van a tener que dar a Isabel o van a tener que dejárselo del huerto para devolver ese dinero. ¿De acuerdo? A los que por A o por B, así como me ha pasado a mí con un accidente o por cualquier otro motivo, no puedan ir, ojo, ¿no? Van a tener que presentar un informe grupal. ¿Por qué? Porque la facultad ha sacado una resolución que pide informes individuales, ¿ok? Pero o lo voy a presentar, en caso me lo pidan, como informe grupal. Y además de paso para que revisen, ¿no? Y revisen, les voy a mandar un pequeño formatito y también para que estén atentos, ¿no? Porque es una visita técnica, ¿no? No es un relajo necesariamente. Entonces van a tener que presentar un informe grupal, ¿no? Incluidos los que por A o por B no van, avísenme para tenerlos en cuenta. Y igualmente, ya vemos después lo de la subvención, porque el costo de movilidad lo tienen que sí asumir. Así no vayan porque ya están en la resolución, porque van a cobrar. Y dos, el informe lo tienen que presentar inmediatamente, porque yo a más tardar a la siguiente semana tengo que presentar eso a facultad, ¿no? Lo tengo que presentar y tómense por ahí una foto para poner evidencias, ¿no? Ya, si hay desconfianza es mejor. Y la facultad no lo hace por desconfiada, ¿eh? La facultad lo hace porque después control interno, que es Contraloría, siempre está por 200 soles que le no si está fregando que hicieron con la plata, ¿no? En vez de estar, pues, control interno en el Congreso, en los ministerios, a nosotros nos vienen a fregar. Pero hay que cumplir, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más? La próxima semana haremos clase virtual y justamente el reconocimiento de ornamentales, les voy a mandar la lista y van a tener que hacer un reconocimiento
digamos, en la universidad. El reconocimiento va con las plantas ornamentales del huerto, ¿no es cierto? Para que por lo menos se acuerden, si no de la profesora, de las plantas que van a ver en el huerto. ¿De acuerdo? Y así que eso está más facilito que ir al vivero de plantas ornamentales, creo. Los comentarios, ¿no? No hay nada, reclamos, hablen ahora o callen para siempre. Listo, yo sé que tienen 800.000 exámenes, ¿ya? Pero acá tienen que pasar, ¿ah? Y no es que, uy, propagación es fácil, pero igualito, sí, ya han visto que no está tan fácil. No está tan fácil porque yo soy terca y sí o sí tienen que pasar, estudiando, por supuesto. Listo, ya nos vemos.